Saludo a ustedes, participantes de maestría en gobiernos regionales y locales. Una maestría que ha tenido en abrir la universidad a las peruanas. Soy el profesor Faya Lamadrid. Tercer capítulo en el desarrollo de nuestra asignatura vamos a ver el estado en el internacional. No, pues en esta hora de globalización, piensa en estado enclaustrado a partir de la tiranía en un espacio por amplio que sea. Hoy tenemos que ver con mucha nitidez cómo el Estado en el derecho interno y cómo acá en el derecho internacional. En el derecho se regulan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y entre todos y sus pretensiones legales. El derecho interno es una norma de aplicación soberana del Estado donde no admite equipamientos ni se agravien los bienes jurídicos que tela. Mientras que en el internacional la disciplina jurídica se encarga de regulaciones entre los estados y entre los estados y los organismos internacionales, aquí en leyes ordinarias de aplicación interna, sino instrumentos internacionales que son tratados. Estos del derecho internacional son estados u organismos interestatales que tienen capacidad de ser titulares de derechos y deberes. Tienen capacidad para hacer valer sus derechos mediante reclamaciones internacionales. Los individuos, como todos nosotros, podemos plantear reclamaciones internacionales en el campo de los derechos humanos. El derecho internacional son aceptados por las Naciones Unidas. 35 estados tienen asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas y ya de este conglomerado ecuménico y universal hay órganos regionales como EA para tratar el caso del hemisferio americano. Se ha dado en clasificar a estos sujetos del derecho internacional en sujetos con base territorial y en sin base territorial. Los sujetos de derecho internacional por excelencia. Todos suponen el requisito, como ya lo en el primer capítulo, de sus elementos constitutivos: gobierno, territorio, capa. En los estados es generalmente por lenta formación. Sin embargo, el caso de estados que es por fusión, como Siria y Egipto, que fue la República Árabe Unida, en breve ahora son repúblicas independientes. A propósito, de octubre de este año 2012 va a haber una reunión cumbre en Perú, que es en el ASPA, América del Sur, países árabes. Van a ir algo de 15 presidentes de Sudamérica y lo similar de jefe de gobierno de ese mundo árabe que hoy lo vemos tan lejano. Hacen por secesión, cuando parte del Estado se separa. Termina la existencia de uno nuevo, como sucedió con Panamá cuando se separó de Colombia. Un Estado puede nacer por la decisión internacional, cuando las Naciones Unidas reconocieron a Israel. De esta guerra mundial, como ustedes saben, Israel fue proscrito del concierto internacional. Ahí donde hubo patria, ahí donde palpita el anhelo de ver a ser, de reencontrarse los judíos caminando por el mundo,
y conocidos, una vez salieron de sus guetos y forman el Estado de Israel. Que hoy Israel no quiera conocer a Palestina como Estado. Por excepción es un sujeto de derecho internacional con base territorial, venido en dar a la Santa Sede esa calidad jurídica. Y el 71 a Italia, donde está la Santa Sede de relación especial para Pado, republicano, posibilidad de enviar y de acreditar representantes diplomáticos. Aquí el representante del Papa es el decano del cuerpo diplomático. 50 embajadores acreditados en Lima, el representante del Papa, así lo han establecido internacionalmente. Ha ido siendo aceptado por todos los estados, por la participación, por el aporte del Estado, de la Iglesia en la formación de la personalidad de la nación, así dice nuestra Constitución del Estado. Los sujetos de derechos sin base internacional son los organismos que con los mismos estados, para propósitos específicos, destinados a ocuparse a tareas propias. Las organizaciones internacionales en el mundo actual hay una nueva modalidad en las relaciones, tradicionalmente llevadas a cabo en el campo bilateral, en forma multilateral. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la FAO, que es la de los estados para la promoción de la agricultura, y organismos de naturaleza también educativa financiera, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, organismos que los suscriptores les tienen y apoyan, incluso presupuestalmente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y embarcada en ese programa del genoma humano, el peruano aporta para que la investigación sea un éxito. Son sujetos de derecho internacional sin base territorial. Entre los de derecho internacional estamos lo que hemos señalado, controversia en los se da frecuencia. Nosotros tenemos una controversia con el país del sur. No es el quebrantamiento de la paz. Estuvimos con el hermano país del norte. El protocolo de paz y amistad de Río subsidió esta actitud antiperuana. Si no hace, vamos a decir. A veces un presidente en el Ecuador llegó a hacerlo. La antiperuanidad se llamó José María Velasco Ibarra. Han tenido relaciones tensas con nuestros vecinos. Hemos dado al Ecuador un kilómetro cuadrado de nuestra soberanía, llamada para hacer escalina amistosa de Malquisia. Es un país de vocación. Han optado por la solución pacífica de las controversias. Una controversia internacional, los fabricantes de armas. Naciones Unidas, en su artículo primero, me refiero al Estatuto de las Naciones Unidas, más de 1945, dice: la organización que los convoca a todos los estados lograr por medios pacíficos y con los principios de justicia y del derecho internacional el ajo de controversias. También los diplomáticos. Esta solución pacífica está definida como una política de los estados para alcanzar
la seguridad colectiva y la paz. Después de la Guerra Mundial, compasivo que dejó de muertos, de exterminio, de refugiados, han tenido en arme una política acertada, el pensamiento y el abandono de la fuerza. De la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, se han producido 50 guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Unas dimensiones que la Segunda Guerra, del 39 al 45 del siglo pasado, terminó con 2 bombas atómicas soldadas desde el por un americano en Nagasaki, de contaminación que hasta ahora en el Japón es cielo. La creciente mortandad de sus connacionales, la pérdida de recursos económicos, y abre cada vez más la comprensión de los pueblos, define la política de los estados para alcanzar la seguridad. El asunto del desarme, las Naciones Unidas ha emprendido una campaña de diálogo en favor del desarme. Hoy se rehecho del desarme. Diplomacia. Escuché decir al exministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, los diplomáticos hacemos una labor de carpintería. Después los jefes de Estado en reuniones cumbres escriben las declaraciones, la negociación que hacen los diplomáticos en nombre de sus estados, los términos de un protocolo, de un tratado, la actividad profesional dedicada al desarrollo de las relaciones oficiales entre los estados. Según la ley del servicio diplomático en nuestro país, el 20% de diplomáticos los poner el señor presidente de la República como político y no el escalafón del servicio. No son profesionales diplomáticos. 100% de nuestros representantes en misiones diplomáticas en el exterior sean todos egresados de Torre Tagle y que estén en el escalafón de tercero, de segundo, de primer secretario, de consejero, de ministro consejero, de ministro, de embajador. ¿Qué línea que cumplen los pero abrazan esta carrera? Y de la diplomacia preventiva para que antes que eclosionen estos conflictos, vaya al entendimiento, las medidas desplegadas por el servicio diplomático para evitar que surjan controversias, para evitar que las controversias existentes se transformen en conflicto. Controversia que sea motivo de un arreglo y no ya un conflicto. La zona pacífica, como hemos dicho hace unos minutos, está de los diplomáticos, es deber del Estado. La negociación es una forma de solución pacífica, es directo en los estados. En más, sus plenipotenciarios abren una mesa de diálogo, acercan posiciones. Los buenos oficios de la intervención de un tercer estado. Puede, dos estados en conflicto rompen la comunicación. La acción de una tercera potencia que participe en el diálogo. En los buenos oficios simplemente acabó un tercer país. Pero en la aviación, ese tercer país participa en los acuerdos. No es obligatoria las conclusiones y los estados pueden ir manteniendo su posición a veces intransigente. La acción es la convocatoria a una comisión de realidades integrada por 3 o 5 miembros que estudiar el litigio y a comprobar los hechos, materia de controversia, y sugiere una solución, pero sí tiene obligatoriedad jurídica.
ahí que los estados de pronto dicen no tenemos más que ir a una corte. Y la Corte Internacional de Justicia es judicial principal de la ONU y sus funciones están reguladas en un estatuto. La Conferencia constituyó un decisivo avance en el derecho internacional. Está por 15 miembros. Corte, la interpretación de los tratados. El con todo hecho que constituya violación a una acción internacional, el cumplimiento de sus fallos. En este caso sí, no hay otra solución que acatar el fallo. Nos llama la atención cuando alguien desde Chile, sea ministro o parlamentario, con lo que sobre la Corte, todavía ellos van a seguir pretendiendo nuestro mar, el mar de Grau, en los linderos que ellos capazmente señalan, y en los que se dieron pesca entre ambos países y que no tienen carácter limítrofe. Es establecer la Corte de la Haya límites y los países se someten a la Corte, tienen la obligatoriedad de acatar el fallo. La Corte también puede emitir opiniones consultivas. Jurídicos internacionales es lo que las ramas del derecho internacional, con instrumentos jurídicos conformantes del derecho internacional. Pueden ser derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, así como internacionales para la eliminación de toda forma de abuso, de tortura, de discriminación. Humanos son derechos de las minorías existentes en el orden. Finalmente se suscribió en San Francisco la carta que dice: los pueblos de las Naciones Unidas reafirmar la fe en los derechos fundamentales de la persona, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas. Nuestro Ministerio de Justicia se denomina cabalmente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la orgánica del Ministerio de Justicia del Perú hay un Ministerio de Derechos Humanos y hay un plan de desarrollo de los derechos humanos que se ha proyectado hasta el 2016. El Perú apuesta por la defensa de los derechos humanos. La Comisión de Reconciliación Nacional ha determinado que las víctimas del terrorismo deben ser reparadas y el Estado peruano esté en empeño de reparación. Y hay una comisión que encarga de reparar daños. Principales de los derechos humanos, la Declaración Universal, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Civiles y Políticos, la Constitución del Estado dice en una disposición final y transitoria, creo que no debió estar ahí, simplemente debió estar en los primeros artículos de la Constitución. Las normas, los derechos y las libertades que la Constitución conoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los acuerdos internacionales. La Universal está compuesta por 30 artículos, una proclama. ¡Qué belleza! Que tu vigencia ayer, hoy y mañana, amplio, hermosa declaración de principios, y con proclama y sus 30 artículos. En diciembre de 1948 está indemne, respeto a todos los pueblos. Cosa la declaración que relieva los valores de la libertad, la justicia y la paz, se le ha aclarado de que no contempla mecanismos para asegurar el cumplimiento de los derechos proclamados. El Consejo, sin embargo, es el brazo armado de las Naciones Unidas. Entre los autores en el sentido que la declaración es una guía para la interpretación de otros instrumentos relacionados con derechos humanos. Es todo por ahora. Nuestro curso tiene 4 capítulos. En breve vamos a expresar
el capítulo que está relacionado a la nueva agenda internacional en los estados.